Hola, bienvenidas a este taller de procesos de generación de valor. Mi nombre es Brenda Cabello, soy egresada de la licenciatura en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estoy muy contenta de poder estar con ustedes y de la invitación que me hizo la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género a través del Departamento para el Empoderamiento de la Mujer para poder estar con ustedes y darles este taller. Recuerden que los talleres tienen como objetivo que nosotras podamos empoderarnos como mujeres y es muy importante para ello entender algunas de las causas de origen que nos pueden dar este empoderamiento. Que la mujer se encuentre marginada tanto socialmente como políticamente tiene de fondo una causa económica. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces la mujer se encuentra sometida económicamente, ya sea a su patrón o dentro de la misma familia, a su padre, a su marido, etc. Y esto no permite que podamos desarrollarnos íntegramente en la sociedad. Por ello, una de las causas fundamentales es que la mujer no tiene ingresos propios y esto no le permite ser independiente. Para ello es esta serie de talleres precisamente, para que podamos contar con herramientas que nos permitan ver de otra forma el mundo, reinsertarnos a la sociedad y a la economía de una forma diferente. Entonces espero que este taller pueda serles de utilidad, que aprendamos mucho juntas y que si tienen alguna duda, me la hagan saber a través de la Secretaría para poder ponernos en contacto. Entonces vamos a empezar. Primero, es importante saber qué es un proceso de generación de valor. Muchas veces nosotros tenemos en nuestras manos mercancías, bienes o servicios que no sabemos muy bien de dónde vienen o todo lo que tuvo que pasar para que las podamos tener en nuestras manos. Un proceso de generación de valor podría ser sinónimo de un proceso productivo, de un proceso de producción, de toda esa serie de tareas o conjunto de procedimientos que tiene que pasar una mercancía para llegar a ser un producto final. Entonces, hay muchos ejemplos en la sociedad que nosotros podemos ver casi con todas las mercancías, con la mayoría, ya sea textiles, comestibles, automotrices, etc. Todas ellas necesitan pasar por una cadena de montaje, por una cadena de producción. Muchas veces es más larga, otras más corta, pero siempre hay que tomar en cuenta que se necesitan diversos procesos para llegar a una mercancía final, como ya se los decía. Uno de ellos, por ejemplo, es saber de dónde vienen las cosas que utilizamos para hacer esa mercancía, es decir, los insumos. Estar conscientes de que esos insumos son prefabricados o preproducidos por otra persona o por otra fábrica o por otra cooperativa y posteriormente llegan a nuestras manos para ser transformados. Ahí en ese proceso de producción, estas mercancías se transforman, adquieren un nuevo valor por el trabajo que nosotras ponemos en ella y posteriormente podemos llevarlas al mercado para que sean vendidas, luego consumidas y luego ya sea desechadas o reutilizadas. Entonces, como ven, es un proceso muy largo el que necesita una mercancía para poder llegar al consumidor final y es importante que nosotras sepamos que hay distintos modos de producir las cosas, que no siempre ha sido como es actualmente y que actualmente existen alternativas para que lo que produzcamos esté cada vez en sintonía o en mayor sintonía con la naturaleza y con nosotras mismas como trabajadoras, como productoras, como autogestoras. Entonces, vamos a continuar haciendo una diferencia primero entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. Pero para ello hay que entender qué es el trabajo. El trabajo es esa actividad mediante la cual nosotras transformamos conscientemente la naturaleza y la transformamos para satisfacer necesidades que son ineludibles de los seres humanos.
Muchas de ellas son biológicas, u otras de ellas son sociales, pero no dejan de ser necesidades. Esta parte es muy importante porque la diferencia, por ejemplo, entre la transformación de la naturaleza que puede hacer un animal, cualquier animal, y la transformación de la naturaleza que hacemos los seres humanos, radica en que es consciente. Un animal no lo hace de manera consciente, por ejemplo, cuando come de una superficie y así transforma el suelo. Pero, en cambio, un ser humano sí transforma conscientemente la tierra con la agricultura. Entonces, eso es el trabajo. Y de esta definición tendremos que partir para hacer esa diferencia entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. Para empezar, debemos saber también que el trabajo es un proceso social. Aunque yo les diga en este momento la cuestión de trabajo individual, debemos saber que siempre el trabajo va a ser social. ¿Por qué? Porque un individuo por sí mismo, una persona solita, no podría sobrevivir, sino que necesita del trabajo social, del trabajo colectivo y del trabajo acumulado. ¿Qué es esto de trabajo acumulado? Nosotras, aunque no lo veamos, aunque a lo mejor no estemos muy conscientes de ello, para que estemos aquí hoy en día, para que tengamos computadoras, para que tengamos todo lo que vemos, fue necesario que históricamente se acumulara mucho trabajo, mucho conocimiento de cómo transformar la naturaleza. Y eso nos dio lo que conocemos hoy en día. Entonces, ese es precisamente el trabajo acumulado y el trabajo social. Es importante entender también que, como les decía al principio de este taller, el trabajo no siempre ha sido el mismo, sino que ha ido cambiando conforme el desarrollo de la sociedad misma. Actualmente podemos decir que vivimos en un modo de producción capitalista, pero esto no siempre ha sido así. En la historia ha habido muchos otros modos de producción en donde el trabajo se organizaba de forma distinta. Pero entonces cabe analizar y preguntarnos cómo se organiza el trabajo hoy en día dentro de este sistema. Podemos ver aquí una imagen de una fábrica que no está muy alejada de la realidad, en donde hay una o dos personas por cada mesa de trabajo y lo que realizan es un trabajo individualizado, con tareas específicas que aíslan y enajenan al trabajador y a las trabajadoras. ¿Pero por qué decimos esto? ¿Cómo se da entonces el trabajo durante el capitalismo? Decíamos anteriormente que en otros tiempos de la historia el trabajo era colectivo y era social. Es decir, que toda la comunidad o toda la colectividad se juntaba para organizar el trabajo y aunque realizaban tareas específicas, conocían todo el proceso del trabajo. Es decir, para cualquier actividad económica, por ejemplo, la agricultura, la mayoría de la comunidad sabía cómo se debía sembrar desde el primer momento de la producción hasta el último. Y esta cuestión ha cambiado precisamente en el capitalismo. Actualmente, en la industria, en las empresas, en las fábricas, de lo que se trata es de que el trabajador solo conozca una pequeña parte del proceso productivo y ya no domine todo el proceso de generación de valor, como lo veíamos al inicio. Entonces, ¿esto qué genera? Que el trabajador esté aislado, que también esté enajenado por la misma dinámica del trabajo y que entonces la reproducción que se puede hacer de él socialmente y económicamente no sea tan favorable, porque el trabajador ya no hace conscientemente esta tarea, sino que es impuesta y cada vez más reducida. Es así, en términos muy generales, cómo se da el proceso de trabajo actualmente. Y también debemos saber que trae consecuencias negativas para los trabajadores, para las trabajadoras, que viven en condiciones que no son favorables, en condiciones laborales que no son favorables, en condiciones de explotación, etc. Pero debemos saber también
que existen alternativas dentro de este mismo modo de producción capitalista para producir de otra manera, para consumir de otra manera y simplemente para organizar el trabajo de forma diferente. Entonces, una de ellas, que ya lo hemos abordado también en algunos otros talleres de esta serie de talleres que ustedes pueden verlos, son las cooperativas o las asociaciones que surgen precisamente del modelo de economía social y solidaria. Como les decía, aunque estén dentro del mismo, de la misma forma productiva del capitalismo, tienen algunas diferencias y de lo que se trata es de ir aprendiendo de ellas, ir organizando de otra forma el trabajo y así mejorar las condiciones de vida y las condiciones laborales generales de las mujeres. Vamos a revisar entonces cómo se organiza una cooperativa. ¿Qué o cuál es esta diferencia de la que hablamos y por qué no es lo mismo con respecto al trabajo individualizado que ya revisábamos hace unos minutos? Una cooperativa es una asociación autónoma, para empezar, de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones, ya sean económicas, sociales o culturales, y que todas ellas son comunes a este grupo de personas que se asocian. Entonces lo que hacen o lo que conforman es una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Entonces vamos a ver esta última parte. Una empresa de propiedad conjunta. ¿Qué es esto de la propiedad conjunta? ¿Cómo son las demás industrias o empresas dominantes o hegemónicas en esta economía? Como ya veíamos, los trabajadores no tienen parte en ninguna decisión que se toma dentro de las empresas, sino que simplemente son trabajadores, asalariados y explotados, por lo que la propiedad de la empresa le pertenece simplemente a una persona o a un grupo de personas. En las cooperativas se trata de que la propiedad de la asociación sea conjunta, es decir, de todos los miembros de esa asociación y que además las decisiones que se toman al interior de ella se hagan de forma democrática, en donde exista equidad entre los miembros de la cooperativa y todos ellos puedan decidir cómo, por qué y hacia dónde llevar el trabajo de esta cooperativa. Si continuamos revisando esta cuestión, las cooperativas entonces significan un tránsito hacia el trabajo colectivo y también representan otra forma, otra mirada de pensar y de organizar el propio trabajo. Vamos a profundizar un poco en las condiciones de participación que tienen los miembros de estas cooperativas. Como ya les mencionaba, todos los sujetos que son parte o que conforman la cooperativa tienen o deberían participar en la definición del por qué, del qué, el para qué y el cómo de los procesos de trabajo que están involucrados dentro de esta cooperativa. Además, la participación se hace basada en valores de solidaridad, de justicia, de compromiso social y de poder compartido. Podemos entonces nosotras vislumbrar aquí, en estas breves definiciones, que existe realmente un cambio de origen en la forma de organizar el trabajo. Por ello es muy importante que si nosotras estamos pensando en comenzar a desarrollar un proyecto autogestivo, podamos preguntarnos cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo nos organizamos. Vamos a seguir reproduciendo esta dinámica opresiva del sistema capitalista que la podemos observar en las industrias, en las fábricas, etcétera, o más bien vamos a empezar a construir otro tipo de relaciones del trabajo y como ejemplo tenemos esta que acabamos de revisar, que es la de las cooperativas. Recuerden que estos valores de solidaridad, de justicia, de compromiso social,
de poder compartir y bueno, de ser solidarias, nos va a llevar a mirar el trabajo de otra manera, a organizarlo de otra manera, y eso nos traerá beneficios y podremos empoderarnos precisamente como mujeres, como ya lo mencionábamos. Entonces, vamos a poner en práctica esta cuestión de las cooperativas con un ejemplo para que pueda quedarnos más claro. Supongamos una situación hipotética de una producción textil, de cualquier mercancía textil que ustedes se imaginen. Puede ser una playera, una falda, lo que sea. Tiene 4 procesos principales de generación de valor o dentro de la cadena de producción. El primero es la fabricación de los insumos textiles. ¿Qué son los insumos? Todo lo que nosotras necesitamos para producir el objeto. Todo, ya sean las fibras, el algodón, los colorantes, los hilos, etc. Posteriormente tenemos el diseño de nuestra mercancía, que es otra parte del proceso o de la cadena. Después, la producción misma, es decir, hacer la mercancía, transformarla, convertirla. Y posteriormente tendríamos la venta o la puesta de esa mercancía en el mercado para que los consumidores puedan adquirirla, para que se realice esa mercancía y entonces nos traiga un beneficio monetario. Hay 2 formas de hacer un proceso productivo. La primera es en una producción individual. Yo, como mujer que quiero emprender o desarrollar un proyecto autogestivo, lo hago sola y me enfrento a estos 4 procesos de la producción: la fabricación de los insumos, el diseño, la producción y la venta. Pero entonces, yo sola, ¿cómo puedo resolver cada parte de la producción? Podría hacerlo, por ejemplo, acercándome a otras industrias o a otras empresas, comprando los insumos textiles en donde me salgan más baratos, sin importar si ahí se están reproduciendo pues estas dinámicas de explotación, de represión, etcétera. Posteriormente, para la producción, puedo contratar a una maquiladora y entonces así hacer el producto y que también me salga mucho más barato y así llevarlo al mercado y a la venta. ¿Se dan cuenta de cómo aquí, en este ejemplo, si así nosotros desarrolláramos este proceso productivo, realmente no estamos rompiendo con esa dinámica de opresión? Y bueno, algo que existe actualmente, que es dominante, que se enseña en las escuelas también, es que nosotras podemos ser nuestras propias jefas y bueno, esto muchas veces es una ilusión. Yo se los pregunto a ustedes, ¿es una verdad o una ilusión esta idea de nuestras propias jefas? O más bien, pues representa y es una expresión de cómo se están manejando justamente los procesos productivos, de que existe desempleo, de que existe precarización laboral, etcétera. Todos estos problemas y estas situaciones, nosotras debemos tenerlas en cuenta en el momento que decidimos desarrollar un proyecto productivo, porque de esta forma, como ya les decía anteriormente, sabremos si queremos seguir en esta dinámica o reproduciendo esta dinámica o si más bien vamos a optar por una alternativa sustentable, solidaria, etc. En esa tónica existe la otra forma de organizar la producción de manera colectiva y tenemos los mismos 4 procesos productivos: la fabricación de insumos textiles, el diseño, la producción y la venta, en nuestro ejemplo hipotético. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Que la cadena productiva es resuelta por todas las que formamos la cooperativa. Y recuerden que se hace a través de la ayuda mutua, de la responsabilidad conjunta, de la democracia participativa, de la igualdad, de la equidad y de la solidaridad. Entonces es otra manera de tejer la producción, es otra manera de generar valor, porque también vamos a hacer una mercancía final, también la vamos a llevar al mercado, pero nos va a importar todo el proceso de generación de esa mercancía, todo lo que nosotras podamos producir ahí, todas las dinámicas sociales que ahí están contenidas. Y eso es muy importante para que se puedan empezar a tejer pues, otro tipo de organizaciones laborales.
Posteriormente, debemos saber que legalmente ya están contenidas, ya están vistas este tipo de organización. También debemos saber que estas alternativas de producción, como lo son las cooperativas, ya están previstas en la ley. Y eso es muy importante porque institucionalmente están avaladas. Pero también debemos recordar que si es así, es por la presión que han ejercido las cooperativas, porque cada vez son más, porque funcionan. Esto podría darnos confianza al momento de decidir cómo comenzar un proyecto productivo o un proyecto autogestivo. En el artículo 6, precisamente de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que se publicó en 1994, y la última reforma que se le ha hecho fue en 2018, está dicho cómo debería funcionar una sociedad cooperativa. En primer lugar, debe haber libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Después, como ya lo hemos revisado, debe existir una administración democrática, tanto de la cooperativa como de sus recursos, como de sus miembros, etc. ¿Qué es la democracia? Que todos puedan participar y tomar parte de las decisiones y que asimismo todos sean responsables de esas decisiones que se toman. En tercer lugar, hay una limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, si así se pactara. Esta parte última, si así se pactara, es importante porque entonces dejan la libertad de decidir el funcionamiento de la cooperativa a los propios miembros y no se ve limitado por la propia ley. Además, está dicho aquí que los rendimientos de la cooperativa deben ser distribuidos en proporción a la participación de los socios, que también es definida por los propios socios. Porque los rendimientos, o por lo que los rendimientos entonces, no son solamente de una persona que posteriormente le va a pagar a todos sus empleados, sino que se reorganiza, que toda la producción misma o todas las ganancias de la producción se van a repartir entre los socios de la cooperativa. Además, se fomenta la educación cooperativa y la educación en la economía solidaria. Esto también es muy importante porque entonces el marco ideológico o teórico que nosotras vayamos teniendo tiene que irse transformando en la marcha, en la misma producción. Tenemos que ir aprendiendo cómo organizar este trabajo y cómo tejer otro tipo de redes. Además, se participa en la integración cooperativa, se respeta el derecho individual que tienen los socios de pertenecer a cualquier partido político o a cualquier asociación religiosa. Eso también es muy importante, porque entonces, por ley, se determina que no existirá ningún tipo de discriminación al momento de integrar una cooperativa por temas políticos o por temas religiosos. Y eso apertura enormemente el trabajo que se puede hacer a través de ella, porque las relaciones que se reproducen al interior entonces son de respeto mutuo entre los miembros de la cooperativa. Y finalmente, lo que nos dice esta ley es que debe existir una promoción de la cultura ecológica. ¿Por qué? Porque también hay que considerar que dentro de una cooperativa o una asociación en el marco de la economía social y solidaria se debe pretender y construir un entorno que sea amigable con la naturaleza, que sea autosustentable y que no genere también estos procesos de degradación de la biodiversidad y de la naturaleza, etc. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, todo esto está previsto en la ley, pero lo más importante es que quede claro y que todos los miembros de la cooperativa estén de acuerdo para que así pueda funcionar de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión de todo esto que hemos revisado y desarrollado a lo largo de estos minutos? Que las cooperativas, que esta forma de organización del trabajo es también importante para la equidad de género. Si recuerdan, al principio, analizábamos
de dónde vienen algunas de las causas de que no exista equidad de género. Y una de esas causas es precisamente económica, por cómo se desarrolla y conforma la organización del trabajo, porque no existe democracia al interior de los procesos productivos, porque hay explotación, porque hay represión, porque hay malas condiciones laborales, etcétera. Todo eso que ya mencionamos. Pero entonces, la propia estructura interna de las cooperativas promueve la participación de distintos géneros, promueve que no exista discriminación, que no exista marginación al interior de las mismas, y eso, por supuesto que apoya que al exterior de la sociedad se vayan reproduciendo esas mismas prácticas y esa dinámica. Entonces, las cooperativas, al conformarse como espacios democráticos, no van a tolerar la discriminación o la exclusión de grupos socialmente marginados. Y esto es fundamental, es vital para que nosotras pues tengamos otros espacios y para que los vayamos ganando tanto políticamente, socialmente, económicamente, etc. Entonces, ustedes deben saber que tienen en sus manos una oportunidad para realmente generar ingresos, generar ganancias, generar rendimientos, así como ustedes lo quieran ver. Y esa oportunidad es justamente el desarrollo de un proyecto productivo, el desarrollo de un proyecto autogestivo, y entonces, cuando lo hagan, se van a enfrentar a la decisión de cómo hacerlo, de qué manera conformarlo. Y yo espero que esta información revisada el día de hoy les sea útil para tomar esa decisión y que sepan que solo con el trabajo que hacemos nosotras vamos a ir cambiando la sociedad paso a paso, pero de eso se trata. Así que muchas gracias por haber participado de este taller, por haberme escuchado. Espero que si tienen alguna duda me la hagan saber y que podamos seguirnos encontrando en otros espacios. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.